Muy buenos días. En nombre de Dios, de la patria y del medio ambiente, se abre la sesión. Le damos la bienvenida a los invitados para la comisión del día de hoy. Del Ministerio de Agricultura, su asesor legislativo, el señor Andrés Meneses, de la Corporación Nacional Forestal, el director ejecutivo, el señor Rodrigo Munita, y para el punto número 2 de la tabla, el Ministerio del Medio Ambiente, la asesora legislativa, la señora Andrea Barros. Saludamos también a la Secretaría Ejecutiva. Y Magdalena, ¿tenemos cuenta para el día de hoy? Sí, presidenta, hay cuenta. Le voy a dar lectura. Los siguientes son los documentos que han llegado a la cuenta. En primer lugar, una carta del panel independiente de investigadores en ciencias de la criosfera, mediante el que remite el documento titulado Aportes de la Comunidad Glaciológica Independiente a la discusión del proyecto de ley de protección de glaciares, que contiene contribuciones de base técnica para cada uno de los artículos de la iniciativa. Enseguida, una comunicación del oficial de Asuntos Económicos de la CEPAL, señora Camila Gramco, que agradece a la Comisión su interés de participar en el Observatorio Parlamentario Internacional de Transición Justa, a la vez que invita a sus integrantes a la primera reunión de parlamentarios de América Latina y el Caribe, que se efectuará el día viernes 24 de septiembre de 11 a 13 horas. Quedó de mandar oportunamente las coordenadas de esta sesión. Y de la Unidad de Participación Ciudadana del Senado, con el que remite el reporte del Congreso Virtual recaído en el proyecto de ley que establece medidas para evitar la contaminación con colillas de cigarrillo, en el que participaron 719 personas, obteniendo una votación favorable de un 85,7%. Esa es la cuenta del día de hoy. Muchas gracias, Magdalena. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Ok, si no hay palabras, vamos a comenzar entonces con el primer punto de la tabla del día de hoy. Presidenta, ¿quiere que haga un breve recuento de este proyecto? Ya la Comisión lo vio hace tanto tiempo, ¿ah? Sí, este es un proyecto de ley en segundo trámite constitucional que conocemos como el proyecto de ley sobre tierra de hoja. La idea es tipificar como delito la extracción no autorizada de tierra de hojas. Por favor, Magdalena, le damos la palabra al Ministerio de Agricultura. ¿Yo explico la tramitación que ha tenido el proyecto? Ya. Por favor. El proyecto corresponde a una moción de diputadas y diputados e ingresó a tramitación legislativa al Senado el 16 de enero del año 2018. La sala dispuso que el proyecto fuera conocido por esta comisión. La Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales dio cuenta de su primer informe a la sala el día 25 de septiembre de 2018, pero el 3 de octubre de 2018 la sala dispuso que el proyecto también fuera conocido por la Comisión de Agricultura. Finalmente, con ambos informes, el día 27 de diciembre del 2019, la sala de la Corporación aprobó en general la iniciativa y otorgó un plazo de indicaciones, dentro del cual se presentaron 10 indicaciones, todas ellas del Ejecutivo. Los objetivos del proyecto. El objetivo principal del proyecto es regular la extracción de tierra de hojas, incorporándola en la Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, y establecer como delito la extracción no autorizada de ellas. Ahora, las indicaciones, si quieren las vamos analizando uno por uno o esperamos lo que diga el Ejecutivo. ¿Ah? Muchas gracias, Magdalena. Le vamos a dar la palabra entonces al asesor legislativo del Ministerio de Agricultura, el señor Andrés Meneses. Tiene la palabra, Andrés. Muchas gracias, Presidenta. Primero que todo, quisiera reiterar las excusas hechas llegar a la Secretaría de la Comisión de la señora Ministra de Agricultura de no haber podido asistir a esta reunión por haber tenido otros asuntos agendados con anterioridad. Por otro lado, también quisiera solicitarle, Presidenta, que le pueda dar la palabra a don Rodrigo Munita, que nos acompaña hoy día, para que haga un saludo a la comisión, y a continuación de eso nosotros nos referiremos junto con don Eduardo Vial a la opinión del proyecto en general, así como también el sentido de las indicaciones que ha presentado el Ejecutivo a este mismo proyecto, Presidenta. Muchas gracias.
Gracias, Andrés Meneses. Entonces le damos la palabra al director ejecutivo de la CONAF, el señor Rodrigo Munita. Bienvenido, director. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio, a todas las senadoras y senadores. Efectivamente, este proyecto es de larga data, viene del año 2018 y bueno, surge nuevamente y hay indicaciones que se han trabajado al respecto que el abogado, el asesor legislativo del Ministerio los tendrá bien a exponer, y básicamente estas van en la línea tanto de consideraciones técnicas y jurídicas, como también consideraciones políticas respecto a la extracción y comercialización de tierra de hojas proveniente, en este caso, del bosque nativo y su cómo regularla a través de lo contenido en la ley 20.283. Por lo tanto, saludarla nuevamente, muchas gracias, y dejo a Andrés para que aborde el tema, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, director. Entonces, entiendo, Andrés Meneses tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Tal como señalaba el director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, hace algunos meses atrás nosotros como ejecutivo ingresamos algunas indicaciones a este proyecto de ley. Y bueno, antes que todo quisiéramos partir señalando que estamos en general de acuerdo con la idea de legislar, con que este proyecto haya sido aprobado en general, dado que efectivamente la tierra de hoja es un recurso importante, especialmente el bosque nativo, para efectos de mantener la sustentabilidad del mismo. Sin embargo, las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo en su minuto, y que seguramente doña Magdalena Palumbo va a leer pormenorizadamente en un rato más, tienen que ver básicamente con las siguientes consideraciones de carácter técnico y de carácter jurídico, que son, yo diría, fundamentalmente tres. La primera de todas es que la primera idea que inspira esas indicaciones es que creemos que el proyecto debiera ser lo suficientemente claro en cuanto a excluir de sus normas la tierra de hoja artificial o elaborada fuera del bosque nativo, que de acuerdo a lo que podrá comentar en un momento más don Eduardo Vial, digamos, es, entiendo, la mayor parte de la tierra de hoja que se produce en Chile. Estamos hablando de esa tierra de hoja que se vende en bolsas en el Sodimac o en el Front Center, en fin, y que básicamente no provienen del bosque nativo, sino que básicamente provienen de desechos de jardines, de áreas verdes, de la trituración de las podas que las mismas municipalidades hacen, y a partir de eso se elaboran o se van conformando ciertas composteras a partir de las cuales sale la tierra de hoja que los mismos municipios usan para poder enriquecer los suelos de sus áreas verdes. En segundo lugar, la otra idea que inspira las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo es que desde el punto de vista técnico resulta un tanto excesivo o desproporcionado exigir planes de manejo para las personas que extraen tierra de hoja. ¿Y por qué hacemos este planteamiento? Básicamente porque quienes se dedican a esa actividad, Presidenta, son personas que desarrollan una actividad básicamente de subsistencia, es decir, son personas que muchas de ellas están siendo atendidas por la agricultura familiar campesina desde el INDAP, y otro perfil de usuarios también está en una situación bastante precaria, de manera que exigirles a esas personas un plan de manejo resulta un tanto excesivo, y por eso es que las indicaciones del Ejecutivo discurren más bien bajo la lógica, entendiendo también la importancia del recurso tierra de hoja, de establecer autorizaciones simples extendidas por la CONAF. Y finalmente, la tercera consideración que a nosotros nos llevó a hacer indicaciones en su momento respecto a este proyecto es que, como digo, el abordaje de la problemática de la tierra de hoja en cuanto a recursos del bosque nativo tiene que quedar debidamente especificado a aquella tierra de hoja que efectivamente provenga del bosque nativo, y es en dicha línea y en consecuencia de ese razonamiento que nosotros hicimos algunas indicaciones que van más o menos en la dirección del proyecto, y que a lo mejor algunas de ellas se contraponen con algunas de las propuestas legislativas, pero en otras también vemos que pueden existir algunos puntos de traslape, de manera que, si lo tiene bien, Presidenta, como lo hemos hecho en numerosas ocasiones en esta y en otras comisiones,
podríamos también en aquellos puntos en los cuales podamos discutir de qué manera ensamblamos las indicaciones del Ejecutivo con la propuesta legislativa de su señoría, podamos, como digo, reunirnos con los asesores de los senadores que integran esta comisión para avanzar o intentar redacciones que dejen lo suficientemente satisfechos tanto a los autores del proyecto como al Ejecutivo, que está pensando, como decía hace un momento atrás, fundamentalmente en primero, la subsistencia de las personas que se dedican a la extracción de tierra de hoja y, en segundo lugar, que efectivamente las sanciones también guarden alguna proporción con el daño que eventualmente se puede causar especialmente al bosque nativo. Gracias, Presidenta, y quedo atento a las consultas suyas y de su señoría. Muchas gracias, Andrés. ¿Se ofrece la palabra? Yo tengo una consulta respecto a las consideraciones que hace el Ministerio de Agricultura, este ley. Se establece, o sea, no estarían de acuerdo con la exigencia de un plan de manejo. Entonces, ¿cuál sería el formato que ustedes consideran en esta, si no un plan de manejo, algo que no sea discrecional? No sé si hay más preguntas de los... Sí. Eduardo Vial, ¿están solicitando la palabra? Gracias, Presidenta. Sí, en realidad lo que a nosotros nos interesa, creo, es poder determinar, ¿no es cierto?, el lugar de donde se está extrayendo la tierra de hoja, la cantidad y si está con permiso o sin permiso. Un plan de manejo, y bastaría con un permiso simple, incluso cuando hay corta de bosque y son árboles que son para uso propio del predio, se autoriza, hay una autorización simple de corta, no un plan de manejo, y más se parece esto a eso que hacer un plan de manejo. Un plan de manejo es mucho más completo, parte con un inventario, ¿no es cierto?, del bosque para poder saber con qué, cuál es la línea base, y posteriormente, ¿no es cierto?, se propone una intervención que CONAF determina si esa intervención garantiza que haya regeneración, ¿no es cierto?, y recuperación del bosque, si no, sencillamente no lo autoriza. O sea, es un trabajo mucho más completo que lo que pretende el plan de manejo es asegurar la permanencia del bosque después de una intervención cuando se trata de un bosque productivo, por supuesto. Entonces, creo que el plan de manejo es un documento mucho más completo, que tiene una dinámica más prolongada también de seguimiento, y es distinto a la extracción de un bien del bosque, como puede ser, ¿no es cierto?, cuando se saca un árbol aislado o un par de árboles para el uso interno de un predio, que ahí es un permiso simple. Entonces lo que corresponde más bien a esto es un permiso simple como también existe para árboles. Gracias, Eduardo. Y otra consulta, ¿ustedes cuánto, o sea, cuál es el volumen de tierra de hojas que se extrae actualmente? Y se habla también de los temas de subsistencia. Entonces, ¿cuántas familias viven de esto, de la extracción de tierra de hoja? Sí, Presidenta, no hay cifras, yo no conozco cifras. Lo que sí puedo decir es que hoy día la tierra de hoja, a raíz de que ya hay formas de producir humus, formas de producir algunos compost, ¿no es cierto?, con lombrices, prácticamente toda la tierra de hoja masiva, como decía Andrés, la que se comercializa normalmente, es tierra de hoja que se fabrica. Se fabrica con restos de poda, incluso de los jardines, las municipalidades fabrican para su uso interno, los viveros fabrican para su uso interno, mezclan arena con tierra que sacan de alguna parte que no es de hoja, la mezclan con desechos, ¿no es cierto?, molidos de vegetales, de poda, y eso lo dejan un tiempo y fabrican, incluso la tratan con algunos productos químicos para que no lleve semillas de maleza y salgan malezas indeseadas. Entonces, hoy día todo lo que nosotros compramos, y hay varios tipos, si nos vamos a un Sodimac, vemos que hay tierras de hoja de distinto tipo, con distintos tratamientos, todo eso es fabricado. La tierra de hoja es la que nos hace daño, sobre todo al bosque esclerófilo, al bosque de Litre, al bosque de Boldo, que ya hay de la zona central, centro-sur. Esa tierra de hoja hoy día es
es la que hace más daño, es la que queremos evitar, ¿no es cierto?, que se traiga. Hoy día se comercializa, se saca, pero se saca a niveles que son muy artesanales, como el carbón vegetal. Gente que probablemente no tenga muchos recursos y que como único recurso y trabajo es hacer esta extracción. Entonces, tenemos que tener presente esto también, regularlo, pero no limitar el resto de la tierra de hoja fabricada, como decía Andrés. Y yo no sé si hayan volúmenes estimados de cuánto se sacan estos sacos que uno de repente ve en los cerros, que hay 20, 30 sacos acopiados ahí por alguna persona que los juntó. Eso cada vez se ve menos, pero existe. Y eso es lo que queremos regular, entiendo. Muchas gracias, Eduardo. Sí, la duda que yo tengo primero es si no tenemos línea base, ¿cómo fiscalizan? ¿Y cómo van a diferenciar entre tierra de hoja artificial, por decirlo de alguna manera, versus tierra de hoja natural? Porque yo estoy de acuerdo con los planes de manejo, porque un permiso simple abre mucho espacio a la discrecionalidad. Y lo digo por la experiencia que tenemos, por ejemplo, en la región de Aysén con la extracción de turbera. Se supone que lo que está autorizado es una recolección de tipo manual, pero igual se ingresan maquinarias, no hay capacidad de fiscalización. Y lo que está a la base, tanto en este proyecto de ley como en el proyecto de turbera, es la protección de ciertos ecosistemas. O sea, que después efectivamente cuesta mucho recuperar. Entonces, al menos lo que es plan de manejo, yo en eso creo que es algo que tiene que tener el apoyo de las distintas entidades sectoriales de agricultura y apoyar a los usuarios. Y lo otro, efectivamente, cómo vamos a discriminar que esto es de origen natural o a través de compost, que es lo artificial. Andrés Meneses tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Contestando directamente a su pregunta, justamente a través de establecer cuál es el origen de esa tierra que está siendo acarreada en algún medio de transporte, como decía don Eduardo Vial hace un momento atrás, que obviamente va a tener que circular con algún documento o con alguna guía que acredite que este asunto viene de una fábrica, por así decirlo, urbana de tierra de hoja, como son los composteros que provienen de las composteras hechas por personas fuera del bosque nativo, y versus aquellos productos que efectivamente provengan de ese tipo de bosque. De hecho, si nosotros empezamos a analizar las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo, estas apuntan justamente a eso, a poder fiscalizar y poder tratar de trazar y detectar cuál es el origen de esa tierra. De manera que desde el punto de vista estrictamente de la fiscalización no vemos mayor dificultad en cuanto a que nosotros podamos determinar el origen de la tierra de hoja cuando ésta sale del bosque nativo. Y es por eso que el Ejecutivo presentó indicaciones justamente apuntando en esa dirección. Es decir, poder fiscalizar el origen de la tierra de hoja, pero a partir de un permiso extendido por la CONAF, cuyo incumplimiento será también sancionado de acuerdo a las normas que podemos llegar a establecer durante el desarrollo de esta discusión particular, Presidenta. Pero a diferencia de lo que ocurre en el caso del Sphagnum, en el caso de la explotación de las turberas, acá de lo que estamos hablando es de predios que ya se encuentran sujetos a una serie de normativa forestal que hace que los productos que de ahí provienen sean mucho más fáciles de trazar que aquellos que provienen de las turberas. Y en consecuencia nos parece que recargar a los usuarios de este recurso con un plan de manejo en los hechos, y esto también se ha discutido tanto en el proyecto de turberas como en otros de similar naturaleza, en los hechos, como digo, podría llegar a constituir una prohibición de carácter regulatorio, dado que el nivel de exigencia de un plan de manejo llega a ser de un nivel tal que efectivamente deja completamente afuera a estas personas que, como digo, viven de una actividad de subsistencia para poder seguir desarrollándola y con ello llevar un medio de sustento a sus respectivas familias. Por eso es que cuando usted, me parece que de manera acertada, consulta acerca de cuáles podrían ser las líneas de base que hoy día existen, bueno, hoy día ya tenemos esas líneas de base a partir de la legislación forestal que ya es aplicable especialmente a el bosque nativo. Por lo tanto, ya existe una estructura en cuanto a la explotación de ese recurso. Presidenta, muchas gracias. Gracias, Andrés. ¿Se ofrece la palabra? Presidenta, disculpe, yo tuve un problema de conexión, así que no lo logré escuchar mucho, pero por ahí algo alcancé.
Me parece que no están catastrados quiénes son los, perdón, me parece que no estaban cadastrados quiénes son realmente los usuarios, o sea, si entendemos o no que son gente que hace esto como economía de subsistencia, o son gente que tienen una razón social, o son empresas, no me quedó claro, porque estoy entendiendo, que digo, nuevamente pido disculpas porque como no logré entender bien, lo que le escuchaban a Andrés Meneses, que a todo esto aprovecho de saludar a todos quienes nos acompañan, disculpe, lo que alcancé a escuchar era que era una exigencia muy alta hacer un plan de manejo, porque esto supuestamente es trabajado como plan casi de sobrevivencia por muy pequeños, eso es lo que estoy entendiendo. Entonces, creo que para que esto se sustente hay que tener claridad quiénes realmente son, quiénes utilizan esto, quiénes son los que extraen la tierra de hoja, porque bueno, a ver, todos entendemos, me imagino que estaríamos todos de acuerdo, que es bueno conservar esa tierra de hoja porque tiene una serie de beneficios para los ecosistemas. La pregunta es entonces, ¿quiénes están extrayendo, en qué cantidad, en qué volúmenes, tiene una justificación o no esto de hablar de la exigencia de un plan de manejo, o no tiene sentido? Y porque esto dependerá de si logramos identificar el perfil. ¿Y quién tendría que llevar esto? Me imagino es CONAF. Entonces la pregunta, y disculpe de nuevo si ya lo dijeron, pero quiero saber si efectivamente CONAF lleva este control, sabe bien qué tipo de personas o de actores hay involucrados, de qué estamos hablando, digamos, en volumen, en cantidad, el perfil de la persona, como para poder entender de qué se trata. Gracias, senadora Allende. Eduardo Vial. Sí, saludar a la senadora Allende Y también. aprovecho de saludarlo también. Disculpe. A ver, efectivamente, lo que yo decía, si uno, hoy día la tierra de hoja masiva, la que se comercializa para los jardines, los parques, los viveros, es tierra de hoja fabricada. ¿Eh? Hoy día hay producción de humus, hay técnicas para hacerlo en forma bastante eficiente, hay producción, ¿no es cierto?, de compost con base a lombrices. Uno cuando va a un vivero hoy día más o menos de cierto tamaño ve cerros de tierra, ¿no es cierto?, de arena, porque la mezclan con arena, fabrican su mezcla, ¿no es cierto?, y hacen su tierra de hoja. Eso mismo también se hace a nivel, no digo industrial, pero Anasac, por ejemplo, por decir cualquier nombre, digamos, porque es lo que uno ve cuando va al comercio, qué sé yo, a las tiendas agrícolas, al Jumbo, qué sé yo, al ICI, ¿no?, o a Sodimac, ve que hay diferentes bolsas con diferentes tratamientos, incluso, y todo eso fabricado en algún patio industrial, con mezcla de tierra, y no es tierra extraída. La extracción de tierra hoy día, la CONAF no tiene un catastro porque no lo mide hasta ahora, no tiene tampoco la potestad, no está en ninguna parte, en ninguna ley controlar esto, entonces no lo medimos. Pero sí lo que nosotros vemos es que hay extracción de la tierra de hoja, sobre todo en la zona del bosque clerófilo, la zona centro-sur, en que todavía hay extracción, pero es una extracción muy rudimentaria, muy artesanal, como el bosque, que es como el carbón, decía yo, vegetal. Es gente que casi tiene una economía de subsistencia, que es la que está sacando, y cuando uno va a los cerros de la zona central o centro-sur, ve bolsas, ¿no es cierto?, estas bolsas de plástico, ¿no es cierto?, llenas de tierra de hoja acumuladas, 20, 30 por aquí, 40 por allá, que después pasa un camión, se las recoge a todo y se las lleva. Le están haciendo un daño tremendo al bosque, sin duda. Es algo que se demora bastante en recuperarse, y le están siempre sacando, evidentemente que le hacen un daño, porque al sacar la tierra de hoja además están sacando cualquier tipo de regeneración de las semillas de esos árboles. Entonces la verdad es que le hacen un daño bastante grande. Yo creo que está bien que lo controlemos, no tenemos cifras ni números, pero por eso que yo creo que tiene que ser con un permiso simple. ¿Y cómo se controla esto? Bueno, lo vamos a controlar por los camiones, sin duda. Y tal vez lo que tengamos que hacer, y aquí voy a hablar un poquito en borrador, pero tal vez lo que tengamos que hacer es pedirle a quienes fabrican tierra de hoja en forma más industrial, tengan un certificado, ¿no? Tengan un certificado, y con ese certificado puedan andar libremente, ¿no es cierto? Y quienes no lo tengan tienen que tener el permiso que entrega CONAF. Entonces, yo creo que esa debería ser la forma si queremos realmente controlar bien esto. Gracias, Eduardo. Si no hay más palabras, le voy a pedir, senador Proens.
Gracias, presidenta. Saludar a los colegas, a Isabel, a Pilo, también a nuestro invitado. Yo comparto plenamente lo planteado por el señor Vial. Conozco el tema y si bien es cierto, en el pasado se usaban muchas cosas de alguna manera que hoy día no se pueden, pero desde hace un tiempo a la fecha el área productiva, sobre todo aquella que da exportación, no puede usar cualquier recurso para aplicarle al suelo. Y es por eso que se ha derivado hace ya bastantes años a estos compost o a esta materia orgánica que están fabricadas en industria establecida. Y creo que el camino a seguir, presidenta, tiene que ver con el control. El control tiene que ser con una guía de tránsito que se entrega para poder trasladar un producto de un lugar a otro. Tiene que ser con evitar que en el bosque se estén sacando la tierra de hoja, porque obviamente todos estamos conscientes de que crea un problema en el sistema climatológico de nuestro país, también en la durabilidad de ellos, y también considerar que la tierra que está industrializada y que se vende comercialmente hoy día, a mí me parece bien la propuesta del señor Vial de poder pedir una certificación de la procedencia de ella y también de aquellos lugares que son de menor escala de supervivencia, pero aquellos que sacan de un bosque obviamente tienen que tener un tratamiento totalmente diferente. Si hacemos áreas de manejo, ¿cómo le hacemos una área de manejo a una industria que está establecida a la afuera de una ciudad donde no produce o no hay bosque nativo? Porque el compost se puede hacer en cualquier lugar de Chile, en cualquier lugar que haya algún tipo de vegetación. Los desechos de la poda de los árboles, como decían acá, de todo tipo, sirven para todo eso. Acá en el norte, la Agrícola Manfra en el pasado lo hacía con todos los productos que eran de desechos de su poda de los parronales, y le funcionaba bastante bien con lombrices. Entonces hay una serie de factores que hay que considerar en el mundo de la actualidad. De lo contrario, los agricultores más que los industriales ven compleja una situación de mejoramiento del suelo a través de esto, más que de productividad, entregar una materia orgánica producida por lombrices, por descomposición de lo que ellos mismos producen, y no necesariamente estar extrayendo de bosque, que es lo que este proyecto realmente anda buscando. Y creo que ahí el hacer un área de manejo para todos, siendo que uno no corresponde hacerlo, salvo lo que estén graficó recién en la zona centro-sur, que se podría dar más eso, pero sin embargo en aquellos lugares creo que los permisos, tanto de CONAF, por un lado, en aquellos que no tengan cómo acreditar o certificar, y la certificación de aquellos que están establecidos, es el camino adecuado para poder permitir que esto se siga haciendo como se hace hasta el día de hoy, y eliminar aquellas carencias que tiene el país con respecto a sacar las tierras de hoja del suelo de los bosques que después no son recuperados. Así que en eso, presidenta, yo me hago parte de lo propuesto por el señor Vial, porque creo que es el camino adecuado para poder solucionar el problema de lo que busca este proyecto de ley. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Proens. Le voy a pedir a Magdalena, porque tenemos otro punto en tabla, mañana vamos a continuar con este, y creo que nos da espacio para conversar también de aquí a mañana. Voy a darle lectura o que revisemos cuáles son las 10 indicaciones específicamente que ingresó el Ejecutivo a este proyecto de ley. Le voy a pedir a Carolina que muestre el comparado. De ahí empezamos. Comenzamos en la indicación número 1 de Su Excelencia el Presidente de la República para reemplazar el epígrafe del proyecto de ley por el siguiente. Proyecto de ley que modifica la ley número 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal para sancionar la extracción no autorizada de tierra de hoja. Vale decir, esta indicación elimina
la tipificación como delito de la extracción no autorizada de tierra de hojas. O sea, ese es el propósito de la indicación. ¿Continúo o las van a comentar o prefieren ir viéndolas una por una? Que mañana la idea es verlas en particular, entonces le pido que las leamos y de ahí hacemos un comentario y pasamos al otro punto. Gracias, Magdalena. Bueno, enseguida, la indicación número 2 se efectúa al artículo primero, el numeral 1. La indicación número 2 del presidente de la República es para sustituir el numeral 1 por el siguiente. Agréganse en el artículo 2, en el artículo segundo, los siguientes numerales. Pasamos a la página 9, ahí están. Los siguientes numerales. 27. Aquí viene la definición de tierra de hoja. Material compuesto por tierra, hojas, frutos y ramillas, mezclado de forma natural, que se forma bajo los árboles en bosque nativo, conformando una capa orgánica sin intervención humana en descomposición o semidescompuesta. Y el numeral 28, que propone agregar al Ejecutivo, extracción no autorizada de tierra de hoja, aquella efectuada sin autorización simple otorgada por la corporación, o aquella extracción que, contando con autorización, se ejecuta en cantidades superiores a las indicadas en la autorización o en un predio distinto. El texto aprobado por las comisiones de Medio Ambiente y Bienes Nacionales en general proponía la aprobación de un plan de manejo. Esta indicación propone la autorización simple. Y enseguida la indicación número 3 del presidente de la República es para eliminar el numeral 2. El numeral 2 obligaba a que la actividad de la extracción de hojas cumpliera con un plan de manejo. Enseguida la indicación número 4, página 12. De Su Excelencia el Presidente de la República para eliminar este numeral. El numeral incorporaba prohibición de extracción en lugares como manantiales, señalaba la distancia, según fueran manantiales de cerro o en plano, y el Ejecutivo lo propone eliminar. El número 5, la indicación número 5 en la página 13 del Presidente de la República reemplaza este numeral por el siguiente. Agréganse en el artículo 51 los siguientes incisos segundo y tercero nuevos. Toda extracción no autorizada de tierra de hoja hará incurrir al propietario del predio o a quien le ejecute en las mismas multas a las que se refiere el inciso anterior. Quienes transporten tierra de hoja sin contar con copia simple de la autorización de extracción respectiva otorgada por la corporación incurrirán en una multa de hasta 3 unidades tributarias mensuales. La indicación número 6 en la página siguiente es del Presidente de la República, es para eliminar los numerales 6 y 7. Y la indicación número 7 en la página 16 de Su Excelencia el Presidente de la República, número 7, al numeral 8, para sustituirlo por el siguiente. Agréganse al artículo 57 los siguientes incisos segundo y tercero nuevos. La extracción de tierra de hoja solo requerirá autorización simple otorgada por la corporación, caso en el cual se indicará la cantidad en kilos o metros cúbicos máximos que se puedan extraer, la superficie afectada y el predio desde el cual se efectuará la respectiva extracción. Los requisitos y procedimientos para obtener la mencionada autorización simple serán aquellos que se establezcan en el reglamento. Los distanciamientos y pendientes a los que deberá sujetarse la extracción de tierra de hoja serán los que establezca el reglamento que se refiere al inciso segundo del artículo 17 de esta ley. Enseguida, la indicación número 8 para reemplazar el numeral 9. Por el siguiente, intercalas entre el inciso primero y segundo del artículo 58 el siguiente inciso segundo nuevo, pasando al actual inciso segundo y tercero a ser tercero y cuarto. Tratándose de tierra de hoja, las personas a las que se refiere el inciso anterior deberán acreditar el requerimiento de la autoridad que dicho producto proviene de una extracción autorizada mediante copia simple de la autorización de extracción otorgada por la corporación. Y finalmente,
la indicación número 9 al numeral 10 para suprimirlo. Y la indicación número 10 del presidente de la República para suprimir el artículo 2 que tipificaba como delito la extracción como delito de hurto la extracción no autorizada de tierra de hoja. Esas son las indicaciones del Ejecutivo, las indicaciones del proyecto que son del Ejecutivo, presidente. Muchas gracias, Magdalena. Y les propongo que hoy día revisemos el segundo punto que tiene que ver con el proyecto Colilla, dejar esta discusión hasta acá, que vamos a continuar mañana. Lo que me llama la atención es que las indicaciones modifican la matriz del proyecto de ley. Ya está en segundo trámite constitucional, esto pasó por la Comisión de Agricultura, porque nosotros lo que pretendía, o sea, lo que se pretendía, esta es una moción que viene a la Cámara, es tipificar como delito la extracción no autorizada de tierra de hoja. Entonces se parte con una indicación que viene a sancionar. Después se eliminan los planes de manejo versus permisos sectoriales, permisos simples de la CONAF. Y claramente es distinto a lo propuesto en una discusión que ya tiene su tiempo, porque no estamos en primer trámite. Entonces me llama la atención, yo eso creo que al menos en mi caso voy a existir, y no tenemos una línea base del sector. Entonces, por eso yo decía, más allá de las diferencias, pero la analogía con el tema de las turberas, o sea, acá queremos proteger un ecosistema y hacer la diferenciación entre tierra de hoja artificial versus natural, requiere a lo menos una línea de base clara para poder establecer eso. Porque la turbera también se habla de economía de subsistencia. Y lo que hace es que personas que algunos arriendan su campo para esto, otros extraen, pero el que se lleva todo el capital es el intermediario y el vendedor final que lo saca al extranjero, en el caso de la turbera. Entonces, acá yo no conozco bien cómo funciona el mercado de la tierra de hoja, pero no sé si llegan directo las economías de subsistencia a Sodimac o a ICI o a donde se comercialicen. Senadora Allende. Sí, en la misma línea suya, claramente, bueno, yo no me había fijado en los tiempos, tiene razón, porque esto ya tiene una cierta tramitación, ya pasó por las comisiones, entonces, la Comisión de Agricultura, entonces entiendo que el gobierno pudo haber hecho antes estas observaciones, pero más allá de aquello, aparte de que desconocemos, como digo, la información que antes yo consultaba, también es complejo mientras no terminemos de resolver la situación jurídica de CONAF. O sea, yo entiendo que le estamos dando ahora a CONAF una nueva función que sería certificar, supuestamente, si se va a ir por la línea de la certificación y que no sea un plan de manejo. Y eso se lo estamos entregando a CONAF. Y hasta donde yo tengo entendido, la Contraloría ha sido explícita que mientras CONAF no sea una entidad pública, no puede seguir teniendo más atribuciones o responsabilidades porque es una entidad privada, que funciona obviamente con función pública, pero es privada, todavía no hemos tramitado que cambie el carácter jurídico de CONAF. Entonces me parece también a lo menos llamativo el cómo establecemos una nueva función a CONAF en estas condiciones. Gracias, senadora Allende. Okay. Entonces, le propongo que veamos mañana punto a punto, pero claramente a mí lo que me preocupa es que se cambia radicalmente el sentido del proyecto de ley que se ha discutido. Si no hay más palabras, vamos a pasar al punto 2 de la tabla. Andrés Meneses tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy brevemente, quisiera reiterar la disposición del Ejecutivo y del Ministerio de Agricultura y la CONAF en particular para reunirnos con los asesores de vuestras señorías a revisar y hacer las consideraciones técnicas que a ustedes más les preocupen dentro de este proyecto. Esa disposición está sobre la mesa y seguramente podremos ir abundando en algunos detalles cuando vayamos conversando artículo por artículo durante la sesión de mañana. Muchas gracias, presidente. Gracias. Yo no tengo problema en que lo hemos hecho en otras instancias. Entonces acordamos también como comisión que revisemos sin duda también con ustedes parte de las indicaciones, más allá de lo que votemos después. Muchas gracias, Andrés. Gracias a la CONAF también, ahí, en directoria, Eduardo Vial. Pasamos al punto 2 de la tabla, Magdalena, por favor. Muchas gracias.
Con su permiso, Presidenta, muchas gracias. Nos retiramos. Adiós. Que estén muy bien, gracias. Igualmente. Presidenta, en segundo lugar de la tabla está considerado votar en general y particular el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece medidas para evitar la contaminación con colillas de cigarros y facilita el reciclaje o reutilización. La sesión anterior, la señora ministra de Medio Ambiente explicó el articulado de cada uno de los artículos y hubo un pequeño debate en general. Lo que se vio en la comisión fue la necesidad de eliminar la norma que señala que es para que también facilite el reciclaje, porque las colillas no son reciclables y podría además inducir a creer que es algo bueno reciclarla. Entonces, eso es el resumen de la sesión pasada y eso es. Nada más. Sí, le damos la bienvenida a Andrea Barros del Ministerio de Medio Ambiente. Yo les quiero proponer, porque esto lo revisamos la sesión anterior, quizás dar por aprobado todos aquellos artículos en los que hay acuerdo y que revisemos aquellos dos o en que tenemos ciertos reparos o diferencias y veamos cómo podemos abordarlos, porque creo que también tenemos consenso respecto a las modificaciones. No sé, colegas, si les parece, podemos aprobar aquellos artículos donde hay acuerdo. Claro, pero yo tenía una duda, Presidenta, yo no me acuerdo bien, pero me parecía que también se había acordado una mesa con el gobierno para revisar o perfeccionar este proyecto. Yo estoy equivocado. Ya hemos hablado tantas meses, como también se nos junta con recursos donde hay otras mesas, ya he perdido la cuenta, entonces no sé bien, pero tengo la impresión que habíamos quedado. Entonces, yo creo que es una buena iniciativa aprobar aquello donde hay consenso y ver, pero lo que no habría teóricamente consenso, no sé si hay esa mesa o yo estaba equivocada. La idea era revisarlo hoy día, senadora Allende, porque también tenemos cierto consenso. El tema era, porque entendía que era en el artículo 9, había un inciso tercero y era reformular ese inciso, ¿no? Porque generaba confusión sobre el destino de las colillas al hablar de reciclables. Ahí le voy a dar la palabra a Andrea Barros. Si nos acordamos mesas. No se le escucha, Andrea. El volumen o su dispositivo. Quizás si lo... ¿Ahí sí? Está ahí, pero... Ya. Gracias, Presidente. Sí, a ver, efectivamente se habló de una mesa, pero finalmente no era para los temas que estaban en discusión, no era como para armar una mesa, porque se trataba básicamente, lo hablamos entre los asesores, el tema de que las colillas fueran biodegradables, en que había acuerdo que lo mejor era que no fueran biodegradables, porque se podían meter en composteras y eso implicaba la contaminación de todo lo que hubiera alrededor. El senador Proes también levantó un tema respecto de la extensión de lo que se entendía por playa de mar. Si se iba a usar el concepto utilizado en el Código Civil, o podíamos tener otra alternativa, que ahí tenemos una propuesta. Y también respecto de la reciclabilidad, estamos de acuerdo con lo que señalaron, y el asesor suyo, Presidenta, conversamos con él un tema respecto de lo establecido en el Código Penal, la modificación al Código Penal, donde de la forma que viene de la Cámara podía haber algún tipo de interpretación que fuera errónea, y que ahí también tenemos una propuesta de modificación. Ok, muchas gracias, Andrea. Entonces son tres. Uno, no dejar abierta esta idea de que la colilla es biodegradable, y la idea era eliminar ese como concepto, Claro. para no tener espacio a confusión. Lo otro,
concepto de playa, entiendo que ahí hay una propuesta. Entiendo que son los 80 metros de la línea de las más altas mareas, y lo otro ya era respecto al Código Penal. Esos son los 3 puntos que deberíamos discutir. Lo que yo les propongo que demos por aprobada el resto de los artículos, que revisamos la sesión anterior y que haya acuerdo, y que nos concentremos en estos 3 puntos y eventualmente podríamos despacharlo hoy día. ¿Les parece? Ok. Entonces empecemos con el primer punto sobre la exigencia de ser biodegradable, que como que la queremos eliminar en definitiva. Magdalena, un comparado, ¿estará el comparado? ¿Será útil, Presidenta, que lo pongamos? Sí. Ahí habría que rechazar, ¿no? El artículo. El numeral... Sí, Presidenta, hay que rechazar el primero. El numeral 1 es el que hay que, pero que no se votó la semana anterior. Ese es el que habría que... Démosle lectura y lo ponemos en votación y fundamentamos. Ya. Artículo primero. Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley en la ley que no alcanzo a verlo. Bueno. Regula actividades que indican relacionadas con... No sé por qué no lo veo. Pero lo tengo aquí, en mi... Perdón, Presidenta. El numeral 1, es que parece que... Perdón. Hay alguien que me está tapando. Ya, introducen las siguientes modificaciones en la ley número 19.419, que regula actividades que indican relacionadas con el tabaco. El numeral 1 señala: incorpórase en el artículo 9 el siguiente inciso tercero nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto. Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, los filtros y las colillas de los cigarrillos que se comercialicen dentro del territorio nacional deberán ser fabricados con materiales biodegradables. Este es el artículo que inducía a creer que era algo bueno hacer el proceso, que inducía a creer que es bueno reciclar las colillas de cigarrillo. Y ese es el punto que se produjo en la sesión anterior, señora Presidenta. Muchas gracias, Magdalena. Pero la idea es eliminar este inciso, porque genera, o sea, ¿cuál es el destino de las colillas? Las colillas siempre son contaminantes, y que no se abra espacio, por ejemplo, también para publicidad engañosa de un producto que se abre un producto biodegradable que siempre es contaminante, en definitiva. Sí, estábamos de acuerdo, me acuerdo todas cuando los puso la ministra. Sí, estamos de acuerdo. La confusión y no es biodegradable. Entonces tendríamos que rechazar, no sé si pongamos Magdalena, sino por unanimidad, si están de acuerdo los colegas, rechazarlo. Por unanimidad, Presidenta, ¿están todos de acuerdo? Unanimidad. Por unanimidad Sí. se elimina el numeral 1. ¿Ah? Rechaza el numeral 1. Gracias. El segundo punto tiene el concepto de playa, que vamos a entender. Y ahí entiendo que hay una propuesta que se trabajó con los asesores. Le doy la palabra a Andrea. Gracias, Presidenta. Ahí una alternativa al cuestionamiento planteado por el senador Proes es usar el concepto que se usa de la Ley de Concesiones Marítimas, del DFL 340 sobre concesiones. Desconecta. Desapareció Andrea. Pero, Los mientras, asesores que participó en esta, Presidenta, senadora Allende. claro, yo entiendo que la conversación con los asesores era importante tener una definición clara, y que en vez de playa se usara la definición que se acuñó cuando trabajamos el servicio de biodiversidad respecto a la zona costera. Entonces, entiendo que esto era un tema conversado con los asesores, donde dice costa o zona costera, espacio o interfaz dinámica
donde interactúan los ecosistemas terrestres con los acuáticos, marinos, continentales. No sé si con eso se soluciona o no. Veo que está apareciendo Andrea por López. Sí, ahí apareció Andrea. Perdón. Ratificar. No, por favor, se entiende los problemas de conexión. Adelante, Andrea. La que yo leí era la que está en la ley del servicio de diversidad. Yo no sé si para estos textos nos ayuda, nos aclara o vamos a usar otra. Esto es lo que yo entiendo se había conversado. Lo que sí es importante consultar, y aprovecho el tiro para no volver a tomar la palabra, si esto incluye playas de ríos y lagos. Sí, Sí, habíamos acordado que las incluía. eso Ya. es concesión marítima. Gracias, Presidenta, perdón. Gracias. Estoy Andrea. fuera de Santiago, así que se corta a veces. Lo que les decía era que una alternativa era usar la norma del decreto del DFL 340 de concesiones marítimas, que habla de una faja de 80 metros desde la línea de las más altas mareas, ampliando así el concepto del Código Civil, porque el Código Civil habla de playa, llega hasta las más altas mareas, entonces en algunos casos sería parte de lo que nosotros entendemos por playa, estando dentro de la misma arena, el lugar donde sí se podría fumar y donde a un paso de distancia. Esto abarcaría 80 metros más de aquella línea de las más altas mareas, entonces podría hacerse una referencia a esa norma y se aplica, como preguntaba la senadora Allende, se aplica tanto para playas de mar, río y lago. Gracias, Andrea. ¿Alguna consulta? O sea, ¿se explicita ríos y lagos, además de lo que entendemos por Mar. Ya, Presidenta, marítimo? quedó claro que Ahora existe, bien. entonces lagos, en fin, pero, y ríos, playas de río y lagos. Pero mire, más que la definición, que está bien que sea clara, el tema es cómo se va a fiscalizar. Yo lo dije desde que hablamos de esto la sesión pasada, en letra muerta. El gran tema es cómo se fiscaliza. Esto es un poco como ha estado ocurriendo con la pandemia, con el uso de la mascarilla. De repente y muy aleatoriamente, pero la verdad es que no se está fiscalizando, como infiscalizable, digamos, claro, esto es un poco menos masivo, pero la propuesta que hay al respecto, porque si no lo que estamos haciendo es tratar de precisar de artículos, definiciones, pero que al final si esto no tiene una buena fiscalización no lleva a nada. Lamentablemente, lo decíamos también en la sesión pasada, esto tiene que ser acompañado de una mucho mayor campaña pedagógica por parte del Ministerio de Ambiente que explique el daño que se ocasiona, las características que tiene una colilla de cigarrillo, el que ocurre cuando contacta con el mar, si es lógico que pueda pasar de que una colilla puede contaminar hasta 50 litros de agua. Todo eso es totalmente desconocido. Entonces, si esto no se conoce bien y no va de la mano el conocimiento, la información y una buena fiscalización, la verdad es que esto va a quedar un poquito más en el deseo y voluntad que efectividad. Entonces, lo mismo que se lo dije al ministro, lo vuelvo a reiterar ahora. Gracias, senadora Allende. Parece que Andrea Barros está fuera de la comisión nuevamente, a desconectar. Sí, porque son temas que tiene que responder el ministerio. O sea, tener claridad respecto a la definición y que se haga cargo también del tema de la fiscalización que consulta la senadora Allende. Porque yo entiendo que es inspección municipal. Marítima fluvial. Denuncia, Pero también había acuérdense que yo denuncia. misma planteé de que también seguirle cargando a los municipios funciones cuando tienen graves problemas de financiamiento también es otra forma en que las cosas no van a tener la efectividad que buscamos. Sí, el problema es que no tengo al ministerio presente. ¿Estamos de acuerdo, senadora? Claro, el tema es que me gustaría que me contestara el ministerio cuando pueda conectarse, Andrea, es cómo podemos ampliar la facultad de fiscalización. Nosotros cuando hablamos de la ley de plástico de un solo uso, usamos, ¿se acuerdan? El ejemplo de la acción popular. La posibilidad de denunciar por cualquier particular, y eso también es bien importante. Yo no sé si también eso está, entiendo, en la ley de monumentos naturales.
cómo ampliar la facultad de fiscalización fuera de la campaña, la información que tiene que entregar el Ministerio del Ambiente, o si tiene otra propuesta, pero mientras no ampliemos esa facultad y sigamos descansando los municipios, no creo que sea suficiente. Gracias, senadora Allende. No sé si se ha incorporado alguien del ministerio, además de Andrea. Es que, Presidenta, si no se incorpora, que yo entiendo que tiene todos los problemas de conexión que tiene, mientras no tengamos respuesta a esto, es como muy insuficiente. A mí me deja una sensación de que esto no va a llegar a buen puerto si no logramos efectivamente ampliar esa fiscalización y buscar otros actores, a lo mejor que no sea solo el municipio. Por eso yo insisto, tal vez si el gobierno se allana a la acción popular, ahí yo estaría de acuerdo, pero si no, no va a pasar mucho. Así es. Magdalena, ¿del ministerio solo está presente Andrea Barros? Sí, solamente ella. Yo propongo dejarlo pendiente, Presidenta, porque Este punto. ¿dónde? No corresponde votarlo en estas condiciones. No podemos. Usted lo que propone es el tema de la acción popular. Sí, por eso quiero saber si el ministerio la quiere patrocinar, si está disponible, como lo hicimos en la ley de un solo uso. ¿Se recuerda la ley de plástico de un solo uso? Me parece que sí, pero como necesitamos la respuesta del ministerio, yo propongo postergar la votación hasta que tengamos la presencia del ministerio y una respuesta concreta. Así es. Presidenta. Senador Proes. También una sugerencia para poderlo resolver mañana temprano, en la medida de lo posible, que los asesores nuestros se hablen con el ministerio y la propuesta de la senadora Isabel Allende la trabajemos ahí, a ver si mañana eso es aceptado por ellos y lo podemos incorporar. Sí, yo creo que es una buena, lo que dice el senador Proes. A lo mejor mañana temprano podemos partir con la votación. Si es que en el intertanto, durante la tarde, entre nuestros asesores y Ministerio de Medio Ambiente, conseguimos una respuesta. Ok, entonces lo dejamos pendiente, quedaría esa votación para mañana. Sí, Presidenta, yo creo que eso es lo mejor. Estamos de acuerdo. Ya. Y el tercer punto, ahí le voy a pedir a Matías Ortiz si está. ¿Matías? Presidenta. Sí, por favor. Gracias, Presidenta, por su internet. No sé si pueden compartir el comparado. Sí, Carolina, por favor, comparte el comparado. ¿Qué página, Matías? La última, donde está la indicación del artículo 494 del Código Penal. Ah, ya. Código Penal. El último artículo. Agregas el siguiente párrafo segundo, el artículo segundo. Ese. Sí, lo permiten ver, senadores y presidenta, los demás invitados, el artículo 494 del Código Penal lo que regula es el delito o la infracción de botar basura en las vías públicas. En el fondo lo que hace este proyecto de ley al establecer colilla es generar una nueva categoría de desechos. Entonces la consulta que quedaría al revisar si la colilla está junto a donde se refiere a abandonar basura, materiales o desechos de cualquier índole en la playa, es si las colillas per se son algo distinto a la basura, materiales o desechos de cualquier índole. Por eso sería extraño que se refiriera a colillas como algo adicional, si en el fondo la colilla arrojada después de que se consumió es, por definición, un desecho. O sea, un desecho es aquello que se deja una vez utilizado las partes más útiles de alguna cosa. Entonces, el desecho, colilla, es parte de un desecho. Tal vez si lo que quiere hacerse es manejar o establecer de manera explícita la referencia a las colillas, que ya está incorporada en el concepto de basura o desecho, como lo he venido diciendo, es usar una ejemplificación. Pero de nuevo, el problema cuando se dan ejemplificaciones en este tipo de artículos es que se presta para que uno empiece a discriminar de otro tipo de elementos
que no quedarían incorporados en aquellos que se están ejemplificando. Por ejemplo, si nos refiriéramos después a productos vegetales, ¿estaría incorporado dentro de lo que están los desechos que se refiere al artículo 494 o no? Ese tipo de interpretaciones sería un poco odiosa si se establece el criterio colilla de cigarro. Entonces, no sé si es realmente necesario el punto número 1 que agrega esta nueva definición, o bastaría con el punto número 2 que simplemente hace la diferencia de cómo se establece una pena corpórea, que en este caso sí sería necesario. Si puede leer el artículo 2 o bajar al párrafo segundo. Si se fijan en el párrafo primero solamente agrega colillas electrónicas, o sea, colillas de cigarros a un género que ya existe, que era el de basura y desecho. En cambio, en el inciso segundo lo que hace es establecer la pena corpórea de prestación de servicio a la comunidad como una pena conmutativa a la multa que estaría si es que el ciudadano o el infractor no prestar el consentimiento para realizar este tipo de actividad. Eso sí es necesario incorporarlo porque no estaba dentro de las potestades que establece el artículo 494, pero no así la primera parte que establece el término de colillas electrónicas. Eso, presidente. Muchas gracias, senadora. Entiendo bien lo que nos señala Matías, entonces, es que no estaríamos de acuerdo en incorporar colilla, porque se entiende que queda incluida en el desecho. Y sí aprobar la segunda parte, que es la pena en cuanto a hacer prestación de servicio en beneficio de la comunidad, en la limpieza de lagos o ríos. Eso es lo que estoy entendiendo para simplificarlo, ¿no es así? Así es, senadora Allende. Bueno, yo me parece bien. Podríamos no poner colilla para evitar más lío, más redundante, y además que no recuerdo el ejemplo que dio, pero parece que dejaría fuera otras posibilidades de desecho, entonces quedaría como incluido, y sí tener la segunda parte en relación a la prestación de servicio en beneficio de la comunidad. Yo estoy de acuerdo con eso. Les propongo que lo podamos votar ahora si hay acuerdo en esto, y dejamos solo el segundo punto para el día de mañana. En votación, Magdalena, por favor. Sí, presidente. En votación, entonces, eliminar en el artículo segundo el numeral 1, que es el que incorpora, que hace una distinción con las colillas de cigarrillo como si no fueran un desecho más. Eliminar el numeral 1 manteniendo el numeral 2. Senador, señor Durana. Presidenta, secretaria, voy a votar a favor, pero solo quiero entender de que este es un proyecto específico de colillas, y si bien los desechos pueden ser sinónimos o puede ser igual al votar de colilla, en general la ciudadanía está bastante acostumbrada a que se fuma un cigarro y apaga el cigarro en cualquier lugar, sea la playa, sea la ciudad, sea en cualquier espacio público, en que hoy día hay un criterio mucho más focalizado a que finalmente la persona no debe fumar en espacio cerrado y sí lo puede hacer en espacio libre. Entonces, no quiero que a veces lo que abunda no daña, y como es un proyecto especial de colillas, yo solo invito a la reflexión. Yo entiendo que botar la colilla de cigarro es un desecho, pero creo que sería importante que en general la ciudadanía así lo entienda. Me sumo a la mayoría de la votación de la comisión, presidenta, pero quería hacer el punto. Muchas gracias, senador Durán. Magdalena. Ay, perdón, senadora Allende. Por el senador Durana. Senadora Allende. En los mismos términos. Entonces, eliminaríamos colilla y sí aprobaríamos la segunda parte. Gracias, senadora. Senador señor Proens. Apruebo, secretaria, los términos de lo que ha planteado también el senador Durana, de que este es un proyecto de colilla y que no... Y a lo mejor, presidente, solamente como sugerencia,
mañana si estuviera la ministra, más allá de la votación de hoy día, podríamos acotar con ella este tema dentro de lo posible. ¿Cuál tema? O sea, el segundo, este punto que estamos votando, ¿Sí? va a quedar votado, pero lo podemos recrear sin duda, senador. Es solamente Si para... hay acuerdo unánime, se puede reabrir mañana. Entonces, Mañana. Claro, sí. sí, es lo que hemos hecho siempre. Ok, Sin problema. a favor, presidente. Gracias, senador. Señora presidenta. Voto a favor. Bien. Se eliminó por unanimidad el numeral 1 del artículo 2, sin perjuicio de lo que planteó el senador Proes, que mañana podría haber reapertura del debate. Eso es, presidenta. Ok. Y queda pendiente para mañana el tema de playas, que era el tercer punto que no habíamos resuelto. Sí. No sé si hay otro punto, pensé que este tema no iba a tomar más tiempo. no, me parece perfecto así como está. Presidenta, hay otro punto. Mañana ya vamos a poder despacharlo. Magdalena. Hay otro punto que está en el numeral 6, que Carolina, por favor, poner comparado, que sanciona a las personas naturales o jurídicas que produzcan, comercialicen o fabriquen cigarros que contravengan lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 9. O sea, que las colillas y filtros no sean fabricados con materiales biodegradables. Para hacerlo más concordante, sanciona que no sean las colillas biodegradables, entonces habría que eliminarlo. Numeral 6, Carolina. Aquí. Sí, donde dice la misma sanción. Está ahí. Incorporarse en el numeral 2, luego del punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, lo siguiente. La misma sanción será aplicable a personas naturales o jurídicas que produzcan, distribuyan o comercialicen cigarrillos en el caso de contravención a lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 9, que es la norma que primero se eliminó, que era sobre que debían ser las colillas biodegradables. Entonces, ese numeral habría que eliminarlo, porque no... Habría que eliminarlo para que Sí, sea... obvio. Sí, porque volvemos al punto de si es o no biodegradable. Claro. Entonces, eso es de concordancia nomás. Ok. ¿Si hay acuerdo? ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces se elimina Presidenta. la letra A. Sí. Matías, le voy a dar la palabra a mi asesor, por favor. Matías. Por su intermedio, Presidenta, lo que yo entiendo de ese artículo y que parecía tener relación con lo que establecía la senadora Isabel Allende, es efectivamente en el área de la fiscalización, porque como el proyecto lo que entiende es que es difícil la fiscalización en playas, establece un sistema dividido en tres partes. Primero, mantiene la fiscalización que hacen los inspectores municipales, que es una potestad propia de la ordenanza de aseo y ornato de cualquier municipio. En segundo lugar, lo extiende a la policía marítima, que sería en este caso la Armada que hace las revisiones o las circulaciones por playa. Y en tercer lugar, establece una forma preventiva de adelantar la restricción de la venta de cigarrillos en playa, porque al eliminar la venta, o sea, la disponibilidad de esos objetos que van a contaminar en el mismo sector en que está prohibiendo fumar, se establece la prohibición. Entonces, lo que yo le aconsejo, Presidenta y senadores, es que este último artículo lo voten en conjunto con lo que presentó la senadora Isabel Allende, y si hay alguna necesidad de hacer alguna modificación, extiendan la prohibición a todo tipo de cigarros, ya que ese era el objeto, no solamente aquellos que sean biodegradables y que se vendan en esa parte del litoral. Gracias, Matías. Senador Proens. Solamente, presidente, un tema de jurisprudencia de la policía. Yo tengo entendido que en los 80 metros no puede actuar nadie más que no sea la policía, la Armada. No puede aparecer carabinero ingiriendo en un área donde no le compete, y lo mismo va a pasar
la policía municipal, o sea, con los funcionarios municipales. Solamente para, no es para poner el tema en discusión, sino que el poder, que los asesores, como le dimos una tarea, también nos despejen eso, porque al menos en lo que son las concesiones marítimas, la policía carabinero no puede ingresar a un área que no les compete a ellos, y me imagino que a los municipales será lo mismo. Solamente una duda que tengo. Gracias, presidente. Ok, entonces dejemos esto para que lo revisen hoy día en la tarde los asesores, para recoger también lo que había propuesto la senadora Allende y que haya coherencia de acuerdo a lo que nos manifiesta Magdalena. Entonces les propongo que lo dejamos pendiente, empecemos mañana, ahí hagamos un cambio en la tabla. Yo empezaría con el proyecto de colillas para que lo dejemos ojalá despachado y continuamos con tierra de hoja en segundo punto. Ok, estamos entonces. Habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, entonces esta se levanta. Gusto de verlos y verlas. Gracias. Que estén muy